Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la asistencia. Como les decía, quería empezar esta vez las clases de una manera diferente. Les voy a compartir una reflexión de Mahatma Gandhi. No sé si lo conocen, ¿lo ubican? ¿Han escuchado de él o no? De Mahatma Gandhi. Él, bueno, para los que espero que lo conozcan al menos de nombre, él fue un pensador, pero sobre todo fue un activista social de la India, ¿ya? Y él tenía una ideología que era la no violencia, ¿ya? Todo esto dentro del contexto de principios del siglo XX, ya en un contexto donde había muchos conflictos armados en India, ¿ya? Donde estaban siendo dominados por la colonia británica. Entonces, ¿qué propuso él? Mahatma Gandhi fue uno de los primeros en proponer esta idea de las huelgas de hambre, ¿ya? Que fue de hecho una de las cosas que más se hizo conocido al principio de manera como súper mediática, ¿ya? Pero después nos legó muchas frases, muchas reflexiones, ¿ya? Y claro, y todo esto en el contexto de liberar, ¿cierto?, a la India, que finalmente se logró, ¿ya? Y fue escuchado en todo el mundo. Él nos deja la siguiente reflexión. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Qué les dice? ¿Qué les deja esa reflexión? ¿Les deja algo? ¿Le hace pensar en algo? ¿Con qué lo relacionan? ¿Con qué relacionan este mensaje que deja Mahatma Gandhi? ¿Cómo creen que se puede aplicar a nuestras vidas esta reflexión? Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. ¿Qué les va diciendo? De que las cosas que pensamos las podemos llegar a hacer en acciones o podemos cometer algún error Ya. pensando. Ujú. Súper, súper bien, muy bien. ¿Alguien más? Súper bien, gracias Javier. Justamente, como decía Javier, cierto, todo lo que nosotros pensamos, ya es difícil controlar lo que pensamos. Sin embargo, podemos controlar también nuestros actos en la medida en que manejemos también lo que nosotros estamos pensando y cómo nos afecta también y cómo puede afectar a otras personas. Ya, en ese sentido, uno va haciendo actos todos los días, ¿verdad? O sea, desde que nos levantamos, nosotros decidimos, ¿verdad? Por ejemplo, estar bien con nosotros mismos, estar bien con nuestra familia, estar bien con nuestros amigos, ¿ya? Pero sobre todo parte de un trabajo interior, ¿ya? A veces quizás más que trabajar en relación al otro, podemos trabajarnos nosotros mismos, ¿ya? Es decir, partir, por ejemplo, sabiendo, preguntándonos cómo me siento hoy, eh, qué quiero hacer de mi vida, por ejemplo, en los próximos años, sobre todo ahora en la etapa que están ustedes, que me imagino que igual deben estar un poco complicados, mucho me imagino, con esto de qué carrera estudiar, qué van a seguir, qué van a hacer, que deben estar con esa como incertidumbre, por así decirlo, ¿ya? Pero la invitación es a replantearse eso, o sea, ¿qué quiero yo para mi vida? Ya están en una etapa muy decisiva donde ustedes tienen que decidir finalmente qué es lo que quieren hacer, qué quieren continuar, ¿ya? Así que la invitación es a reflexionar, ¿cierto?, sobre qué quieren para su vida, que por ejemplo, qué carrera voy a elegir y esa carrera que voy a elegir, cuál es el propósito de por qué la voy a elegir, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero lograr finalmente, ¿ya? Así que esa es la invitación. No sé si alguien más quiere opinar, dar alguna reflexión. Ujú. ¿Ya? Como les decía entonces, la idea era empezar de una manera diferente con estas frases reflexivas, ¿ya? Y bueno, finalmente quiero que se queden con esa invitación de que lo que van a hacer a futuro, lo que van a hacer en su vida, tenga sentido para ustedes. Ustedes son los primeros que tienen que decidir realmente lo que quieren hacer, ¿ya? O sea, ustedes son los que toman la decisión de decidir, de decir finalmente, esto es lo que quiero para mi vida, pero ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué quiero ser médico? ¿Por qué quiero ser ingeniero? ¿Por qué quiero ser abogado? ¿Por qué quiero ser enfermero? O cualquier profesión o que ustedes elijan, tiene que hacerle sentido a ustedes porque es su vida y nadie puede vivir su vida más que ustedes mismos, ¿ya? Así que espero le haya servido la reflexión. Bien, ahora sí, vamos a empezar con la clase. Ya agradezco a todos los que se están conectando. Les recuerdo, cierto, dejar su nombre en el chat para que me quede registrada la asistencia. ¿Ya? Muy bien. Nosotros, la última clase, estuvimos revisando el texto Las olas, ¿cierto? Si ustedes van recordando, de Virginia Woolf, ¿ya?
Y este texto era un texto de la narrativa contemporánea, ¿cierto? Un texto que representaba un cambio, todo lo que tiene que ver en el arte, la literatura, sobre todo por los aportes que trajo la vanguardia. Por ejemplo, ¿qué aportó? Aportó mucho el tema del mundo interior de los personajes. Acuérdense que vimos los monólogos interiores, vimos también la corriente de la conciencia y también el diálogo de los personajes que nos permitía reconstruir la historia, ¿verdad? Las olas era un texto que nos permitía cuestionarnos, ¿verdad?, sobre la importancia de nosotros como lectores al momento de comprender un texto. ¿Por qué? Porque era un relato fragmentado al principio, ¿cierto?, donde intervenían distintos personajes, ¿ya? Respecto a Virginia Woolf, también hablábamos, ¿cierto?, que ella fue una importante autora del siglo XX, ¿cierto? Tiene muchos textos, sobre todo, por ejemplo, una habitación propia, que tiene que ver un poco con la ideología feminista, en ese sentido se la considera una precursora, y tiene libros bien interesantes como La señora Dalloway, Alfaro, y este texto que estábamos leyendo, este fragmento de Las olas, ¿ya? Y lo más importante en relación a lo que estábamos viendo era esta pluralidad de voces, esta variedad de voces en la narrativa. ¿Ya? Cualquier duda me van diciendo. Quiero que recordemos un poco de qué trataba esta historia. ¿Alguien me podría explicar en sus palabras de qué trataba esta historia que leímos la semana pasada? ¿De qué trataba Las olas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la idea principal? ¿De qué nos iban contando en esta historia? ¿Qué pasaba en esta historia? A ver, les voy ayudando un poco. Se van acordando que al principio, cierto, aparecían 6 personajes, ¿verdad? Aparecía Bernard, aparecía Susan, aparecía Rhoda, Neville, Ginny y Lois, ¿verdad? Y estos personajes eran ya personas mayores, eran adolescentes, jóvenes o eran niños. ¿Qué habíamos dicho de estos personajes de la historia? ¿Eran niños, adolescentes, jóvenes o adultos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué habíamos dicho de ellos, chicos, chicas? ¿Qué habíamos dicho de estos personajes? Ya, si es que no participan, voy a tener que ir uno por uno. ¿Ya? A ver, Beatriz. Beatriz, ¿usted recuerda más o menos cómo eran estos personajes? ¿Recuerda si eran adolescentes, niños, adultos? ¿Se acuerda o no? Yo no estuve en la clase pasada, profe, No pero por estuvo. lo que tengo entendido, Ujú. em, son personas que son amigos desde que son chicos Ya. Ujú. Súper, y que súper habla bien. como lo que dijo sobre el monólogo de cada personaje. Excelente, bien, súper bien. Gracias, Beatriz, súper buen aporte. Justamente, como dices tú, esta es una novela más amplia, una novela mucho más extensa. Nosotros estamos leyendo un fragmento, y justamente acá aparece la primera parte de esta novela, donde aparecen cuando eran niños, ya cuando ya eran amigos desde la infancia. Pero a lo largo de la novela, si usted alguno quiere leerla, ¿cierto? Se van a dar cuenta que después vamos conociendo su adolescencia, su juventud, hasta el final de su vida, ¿ya? Entonces sí, pero en esta etapa eran niños, ¿ya? Súper bien. Y como habíamos dicho, aparecen los monólogos, ¿verdad? Ellos están, acuérdense, en la playa, ¿verdad? Frente al mar, ¿verdad? Ahí empiezan a contar esta historia, ¿ya? Bien, Las olas, ¿se acuerdan a qué se debía el título Las olas? ¿Se acuerdan por qué se titulaba así? ¿A qué se refería? ¿Por qué se llamaba Las olas esta novela? ¿Se acuerdan? ¿O cómo lo relacionan? ¿Por qué se llamará Las olas? ¿Por qué nombrará un elemento de la naturaleza? ¿Cuál será la relación entre naturaleza y los personajes, por ejemplo? A ver, veamos, Antonia. Antonia, ¿me podría ayudar con el título de la novela? ¿Por qué se llamará Las olas? ¿Por qué cree usted que se llama Las olas, esta novela? Podría ser por los sentimientos que tienen cada uno, Ya, ujú, muy bien. porque van hablando y como que van nombrando cada elemento de la naturaleza. Excelente, súper bien. Eso es, muy bien, súper bien. Eso es, así que gracias, eso es. Justamente, como bien decía Antonia, cada personaje ya va dialogando, va hablando, interviniendo, y es como si fuera un vaivén de olas en el mar,
¿Ya? En ese sentido, claro, desde ahí lo podemos llamar las olas, y también porque hay muchos elementos de la naturaleza. Virginia Woolf le gustaba mucho trabajar con eso. Por ejemplo, más adelante Lewis se ve como si él mismo dentro de su imaginación. Acuérdense que en su monólogo él se veía como una planta, entonces empieza a describirse a sí mismo como si fuera una planta, ¿ya? En cambio acá también, esto de las olas también porque los personajes dialogan y se mueven como si fueran estas olas, ¿verdad? En este vaivén de historia. Súper bien. Bien, vamos a pasar a lo que tienen que hacer esta semana. Esta semana tienen que enviarme las siguientes preguntas. Por eso yo les decía que fueran haciendo las actividades para que no se les vayan juntando. Así que aquellos que todavía no me envían las actividades, por favor enviármelas durante la semana, ya porque ahora van a tener que hacer las actividades que vamos a comentar ahora. Algo importante, ustedes saben, yo creo que la gran mayoría, me imagino, va a dar la prueba de transición universitaria, ¿cierto? Esta de lenguaje o competencia lectora. Ya, la prueba ahora, esta prueba que era antes la PSU, que ahora es la PTU, ¿cierto? Prueba de transición universitaria, se caracteriza sobre todo por el trabajo con las habilidades. ¿Ya? Ustedes tienen que aprender a asociar la pregunta, el tipo de pregunta, con la habilidad que se les pide. ¿Y de qué les sirve? Obviamente, aprender a conocer la habilidad, bueno, obviamente les sirve para desarrollar la habilidad lectora que se les pide, pero a la vez para hacer más fácil la comprensión. Si ustedes saben qué habilidad se les está pidiendo, van a saber muy bien lo que tienen que hacer para encontrar la respuesta, ¿ya? En ese sentido, la primera pregunta es una pregunta de identificar. La habilidad de identificar es la habilidad, por así decirlo, más básica dentro de lo que es la lectura. ¿Y a qué se refiere la habilidad de identificar? Se refiere más bien a ser capaces de encontrar literalmente o de manera textual la respuesta dentro del texto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le hagan una pregunta que tiene que ver con la habilidad de identificar, ustedes van al texto y la respuesta está ahí literal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta que es de identificar? ¿Cuántas voces se distinguen en la narración? Explica cómo esas voces van construyendo el relato. Vamos de nuevo a la historia, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la primera parte, ahí está claramente la intervención de cada uno. Aparece Bernard, ¿cierto? Luego aparece Susan, luego Rhoda, luego Neville, luego Ginny y Lois. Cada uno va interviniendo, ¿cierto? Y dialogando, ¿verdad? Cada uno va diciendo algo, ¿ya? Pero ¿cuál será el sentido de la aparición de esos personajes? ¿A qué creen que se debe que la autora haya querido ocupar el diálogo al principio? ¿Algo hemos dicho ya? ¿A qué se referirá? ¿Por qué la autora habrá elegido los diálogos al principio para empezar su novela? ¿Por qué habrá elegido los diálogos? ¿Benjamín está por ahí? Benjamín, pregunta para usted, Benjamín Avilés. ¿Por qué la autora habrá ocupado los diálogos al principio de la historia? ¿Cuál será el fin de ocupar los diálogos ahí? ¿Benjamín está? ¿Ya? ¿O alguien que quisiera complementar? Para que los personajes intervinieran enseguida, ¿no? Ya, bien, sí, por ahí va, ¿cierto? O sea, una intervención directa de los personajes. Acá es bien interesante compararlo con lo siguiente. La literatura anterior a la literatura de las vanguardias era la literatura realista del siglo XIX, sobre todo el realismo ruso, también acá en Chile y en Hispanoamérica hubo realismo y en distintas partes del mundo. ¿Y qué pasaba? Que la literatura realista tenía un narrador omnisciente. Ustedes saben que el narrador omnisciente era el que todo lo sabía, el que conocía tanto lo que sentían los personajes como lo que conocen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el narrador lo sabía todo. Pero ¿qué pasa acá? Que la literatura de las vanguardias, como corresponde al periodo de las guerras mundiales, en ese periodo surge, así como el mundo estaba dividido por estas guerras, grandes guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo mismo pasó con el arte y la literatura. Intentaron representar esta fragmentación, esta división, a través del arte y de las letras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Virginia Woolf manifestó esta fragmentación, esta división? Lo hizo a través de estos diálogos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros a través de los diálogos accedíamos, como decía Beatriz, a lo que dice directamente los personajes, por eso estilo directo, ¿ya? Y a la vez nosotros tenemos un rol más activo como lectores que tenemos que reconstruir la historia, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Gracias por los aportes. Seguimos. La siguiente pregunta, cambiando de habilidad, tiene que ver con la inferencia.
Tanto la habilidad de identificar como como la de inferencia están en los extremos opuestos. La habilidad de inferencia es una de las habilidades más complejas e implica siempre basarse en el texto, pero mirar más allá del texto. Cuando ustedes le hagan una pregunta de inferencia, tienen que leer bien el texto, pero sacar conclusiones que no están literales. Tienen que sacar conclusiones que ustedes pueden deducir o concluir a partir de lo que dice en el texto. ¿Ya? Veamos una pregunta de inferencia. Dice, ¿qué evidencias textuales, porque tienen que basarse en marcas del texto, permiten inferir que los personajes son niños? Menciona 3 y justifica. Al principio decíamos que los personajes eran niños, ¿cierto? ¿Qué marcas del texto creen ustedes que nos ayudan a saber que los personajes son niños? Recuerden que esto tienen que enviarlo durante la semana, así que es importante que ahora pongan atención o vayan tomando apuntes. ¿Qué nos ayudaba en este relato a saber que los personajes eran niños? ¿A quién se le ocurre una idea de por qué? A ver, una pista para ustedes. A ver, un adulto, ¿cómo tiende a reaccionar un adulto frente a una situación como la que vivieron estos niños? Por ejemplo, acá pasaba, ¿cierto?, que habían varios conflictos como amorosos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, pasaba que una de las niñas, ¿cierto?, Ginny, había besado a Lois, ¿cierto? Y resulta que a Susan le gustaba Lois, y cuando vio que Ginny lo estaba besando, perdón, claro, se puso muy celosa, le dio rabia, le dio casi una pataleta, salió corriendo, se puso a llorar, ¿ya? Claro, esa reacción sería muy común verla así como esa reacción tan exagerada, por así decirlo, en un adulto. ¿Es tan común ver ante la misma situación esa reacción en un adulto? ¿O es más posible ver eso en un niño o en un adolescente? ¿Qué creen ustedes? Poniéndose en el lugar del personaje. Sí, ¿verdad? O sea, como les decía, lo más probable es que sea justamente algo que les pasa a los niños más que a los adultos. Los adultos, claro, a alguien le puede gustar a otra persona y se puede poner celoso de ver una situación X, ya donde se besa a alguien que te gusta con otra persona, pero ahí hacer una pataleta, un berrinche ahí mismo, llorar y todo lo demás, eso no es tan propio de un adulto, ya entonces puede ser un rasgo que nos permita saber que eran niños. También sabemos, por ejemplo, que la imaginación de los personajes estaba muy desarrollada, ¿verdad? Estaba muy exacerbada, por así decirlo, ¿ya? En ese sentido, las personas todos tenemos imaginación, pero ¿dónde está más desarrollada la imaginación? En los niños, sobre todo, ¿verdad? Los niños son los que más tienen esta historia de fantasía, de imaginación, y donde podemos ver mucho la imaginación acá en lo que le pasa a Lois. ¿Se acuerdan que Lois estaba en su propia mente? Él pensaba que, que era una planta. ¿Ya? Miren, les voy a leer esta parte donde está él. Dice, ahora se han ido todos, dijo Lois, estoy solo. Todos han entrado en la casa para desayunar y me he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano antes de las clases. ¿Ya? Ahí tenemos otro dato. Si bien cualquiera puede tomar clase en cualquier momento, pero a lo mejor esto también podría ser un dato, ¿verdad? Eso de estar que tenía clase. Una flor tras otra salpica la profundidad del verde, los pétalos son arlequines, los tallos surgen de los negros hoyos, las flores nadan como peces de luz en la superficie de las aguas verdes y oscuras. Sostengo un tallo en la mano, soy el tallo, es decir, él ahí estaba haciendo una especie de metáfora, de imagen, ya donde él se veía como si él fuera la planta. Mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo, a través de tierra seca con ladrillo y de tierra húmeda con vetas de plomo y de plata. Soy todo fibra, todos los temblores me estremecen y el peso de la tierra oprime mis costillas. Aquí mis ojos son hojas verdes que no ven. ¿Ya? Y acá tenemos otra marca interesante que nos puede servir para saber que él era un niño, que es que él dice, soy un chico vestido de franela gris, ¿verdad? Ahí él literalmente, ¿cierto? Lois dice que él es un chico, un niño, ¿ya? Y un cinturón con hebilla de forma de serpiente, aquí, allá abajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, quizá ustedes pueden encontrar otros, ¿ya? De por qué estos personajes son niños, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra habilidad, que es la habilidad de síntesis. Ustedes saben que cada vez que les piden sintetizar,
Sintetizar uno lo relaciona con resumir, ¿verdad? O sea, cada vez que uno le pide una síntesis de algo, se refiere a que ustedes sean capaces de resumir, pero no se resume cualquier cosa. Uno para resumir, o un buen resumen, lo que tiene que hacer es centrarse en que cuáles son las ideas principales del texto, ¿ya? ¿Qué es lo más importante del texto? O, como les decía, cuáles son las ideas principales. Bien, ¿alguien me podría resumir en sus palabras de qué trataba el texto? Tienen que después ser capaces de resumírmelo en la actividad en el trabajo. ¿Qué me lo podría explicar más o menos en sus palabras? ¿Qué es lo que pasaba en esta historia? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me podría hacer un resumen de esta historia? A ver, Dana. ¿Dana está atenta o no? A ver, Dana, ¿me podrías contar un poco de qué trataba esta historia? Dana, ¿estás? No, parece que no está Dana conectada, o sea, está conectada, pero... ¿O quién quisiera ayudar a la compañera a hacer una síntesis? Nicolás, ¿usted está conectado o no? Nicolás Elorza. Sí, pero no me leyó el texto aún. Ah, ya, ya, gracias, gracias por la honestidad. Tiene que leerlo ya para hacer la actividad que ya pasó la semana pasada, así que Sí, sí, hacerlo. ahí se la mando. Ya, Ya. gracias. Muy bien. A ver, Paula. ¿Paula leyó esta historia o no? Paula, ¿leíste la historia? O sea, más o menos, pero ¿Me la podría explicar un como que poco? es que no logré, o sea, como que intento leerlo, pero no entiendo quién narra, sí, ese es mi problema. Ya. Como, Ujú, es como cuando interviene cada personaje, como que sé quién es, pero después como que vuelve el monólogo ujú. y como que no sé quién es, ese es mi Sí, problema. no, súper bien. No, gracias, gracias Paula. De hecho, yo os agradezco que sean honestos porque es una lectura difícil la que estábamos haciendo. Es una lectura de la literatura contemporánea. Entonces, leer este tipo de letras, este tipo de literatura, es un poco más desafiante. Ya por lo mismo que decíamos la clase pasada de los monólogos, de los diálogos a veces, ya del cambio de voces, muchas veces de la corriente de la conciencia, ya, pero lo importante, por eso es importante que nos falten a las clases, porque en las clases, la clase pasada explicamos más bien en detalle de qué trataba la historia, ¿cierto? Pero para contextualizar, era, como dijo Beatriz en un momento, era cierto la historia de estos de estos 6 niños, que de hecho son 7, pero en esta parte de la historia aparecen solamente 6, ¿ya? Que ellos van cada uno contando al principio los diálogos, ¿ya? Lo que van observando, ¿ya? Ahí, es cierto, aparecían estos 6 personajes que eran Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Ginny y Lois. Y ahí cada uno va diciendo una parte. Por ejemplo, veamos el primer fragmento. Dice, veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard, el aro vibra colgado de un lazo de luz. Veo una lámina de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al encuentro de una raya púrpura. Oigo un sonido, dijo Rhoda, de un gorjeo que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire, la vertical caída de las inmensas laderas de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si se fijan, ahí los diálogos, nosotros, ¿para qué nos servían los diálogos? Como decía adelante, lo que buscaba esta autora era fragmentar la realidad, es decir, que nosotros como lectores fuéramos mucho más activos. Ella no nos va a dar la historia así dada por completo. Nosotros vamos a tener que reconstruir la historia a partir de lo que dicen los personajes, ¿ya? Entonces ella nos desafía a nosotros como lectores a estar más atentos a la lectura, ¿ya? Por eso es bien interesante esta autora, ¿ya? Para que puedan leer después con más atención. Otra de las preguntas que habían, también cierto con la habilidad de síntesis, era caracterizar al personaje, ¿ya? Pero caracterizarlo psicológicamente. Ustedes recordarán que hay 3 formas de caracterizar un personaje. La caracterización psicológica, que tiene que ver, sobre todo también se llama descripción etopéyica. Cuando hablamos de la psicología del personaje, hablamos de la descripción etopéyica, así se llama, ¿ya? Nosotros nos adentramos en su mundo interior, lo que sienta, lo que siente, ¿cierto? Y lo que piensa. Y también, por ejemplo, también está la descripción física o del entorno, ¿verdad? De lo que pasa. Eso se llama descripción prosopográfica. Cuando describimos físicamente un personaje, entonces se llama prosopográfica. Y cuando describimos tanto psicológicamente
como físicamente, es decir, tenemos lo prosopográfico y tenemos lo etopéyico, cuando tenemos ambas descripciones hablamos de un retrato. ¿Por qué? Porque intentamos caracterizar completamente al personaje, ¿ya? Y después también están las caracterizaciones sociales y de otro tipo, ¿ya? Pero esas son las principales. Bien, ¿qué se nos pide en esta actividad? Se nos pide caracterizar psicológicamente a Lois, ¿verdad? Que era el personaje que quedaba solo en un momento, ¿ya? Y determinar, ¿verdad?, qué perspectiva de la realidad tiene el personaje y por qué se oculta de los demás, ¿ya? Esto es bien interesante porque nosotros, a partir de lo que piensa el personaje, podemos más o menos saber cómo era. Ya había leído un poco de él, ¿cierto? Pero lo voy a volver a leer. Dice así: ahora se han ido todos, dijo Lois, ¿verdad? Y quedó solo. Y como quedó solo, él pudo reflexionar, ¿verdad? Para sí mismo pudo hacer este monólogo. Dice: estoy solo, todos han entrado en la casa para desayunar y me he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano antes de las clases. Una flor tras otra salpica la profundidad del verde. Los pétalos son arlequines, ahí hay el lenguaje metafórico que ocupa el lenguaje literario, ¿cierto? Que ocupa la autora. Los tallos surgen de los negros hoyos, las flores nadan como peces de luz en la superficie de las aguas verdes y oscuras. Sostengo un tallo en la mano, soy el tallo, mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo, a través de tierra seca con ladrillo y de tierra húmeda con vetas de plomo y de plata. Soy todo fibra, todos los temblores me estremecen, ¿verdad? Él ahí se está comparando, ¿verdad? Está ocupando su imaginación este niño, ¿cierto? Y se está vio una planta y después él se imagina que él es esa planta, ¿ya? Y el peso de la tierra oprime mis costillas, aquí mis ojos son hojas verdes que no ven. Después vuelve a la realidad, soy un chico vestido de franela gris y un cinturón con hebilla en forma de serpiente, aquí. Después vuelve a volver a su imaginación y en su imaginación él se transporta a Egipto. Allá abajo mis ojos son los ojos sin párpados de una estatua de piedra en un desierto junto al Nilo, ¿verdad? Veo mujeres que pasan con cántaros rojos camino del río, veo camellos que se balancean y hombres con turbantes, oigo fuertes pisadas, temblor en movimiento a mi alrededor. Él, cierto, logra transportarse, ¿verdad? Él es un niño que tiene mucha imaginación, ¿ya? Y obviamente probablemente muy introspectivo, que reflexiona para sí mismo, ¿ya? Es un poco más o menos lo que podríamos decir de Lois, ¿ya? La siguiente pregunta, la 5, tiene que ver con la habilidad de interpretación. La habilidad de interpretar también tiene que ver con ver más allá de lo literal, tiene que ver con darle un sentido, construir un sentido con aquello que se está leyendo, ¿ya? Siempre es importante que cada vez que ustedes lean un cuento, una historia, una novela, un poema o una obra de teatro, busquen interpretar cuál es el sentido de aquello que estoy leyendo, ¿ya? Ahí, cuando se preguntan sobre el sentido, es que ustedes van a saber que está en juego la habilidad de interpretar, ¿ya? Bien, la pregunta 5 dice, ¿cómo se relaciona la naturaleza con las emociones de los personajes? Da un ejemplo y explica. ¿Qué habíamos dicho nosotros sobre la relación entre la naturaleza y los personajes? ¿Ya habíamos dicho algo de eso? Habíamos hablado, ¿cierto?, de las olas, ¿verdad? Al principio. Habíamos dicho que las olas significaban, por un lado, en los diálogos de los personajes, ¿verdad? Que era como un vaivén de olas. Se relacionaba con el ambiente donde se desarrollaba la historia al principio, que era una playa, ya el mar, ¿cierto? También, por ejemplo, bueno, y también porque a lo largo de la historia después ellos van a ir cambiando, van a ir evolucionando, pasando por las distintas etapas de su desarrollo, ¿ya? Van a ir envejeciendo después, etcétera. ¿Ya? Y también, por ejemplo, porque pasan situaciones como lo que le pasó a Lois, donde él se veía como una planta. La presencia de la naturaleza es muy palpable, está muy presente en los textos de Virginia Woolf, ¿ya? Quiero que acá sí participen, ¿ya? La pregunta 6 dice, interpretan el contexto, o sea, entenderla dentro del fragmento que leímos recién, la siguiente afirmación. Mi cabello es de hojas, estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo. ¿Cómo interpretan ustedes, verdad, que lo que le pasó a Lois? ¿Cómo interpretan que él, dentro de su imaginación, se vea como una planta? ¿Por qué él le habrá pasado eso? ¿Por qué él habrá imaginado eso? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué podrían decir de esa frase? Mi cabello es de hojas, estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo. ¿Por qué él habrá pensado en eso? ¿Qué piensan ustedes? Quizás se pone en el lugar de la planta en ese caso. No sé. Sí, 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 de hecho, bien. Por la introspectiva de su personalidad más que nada.
Claro, bien, súper. Ambos están excelentes. Gracias por los aportes, chicos, chicas. Ya, muy bien, muy Por su bien. punto. Ya, muy bien, gracias. Ya, muy bien, muy bueno el aporte. Así es justamente eso, que él se sentía representado, se sentía proyectado a través de lo que le pasaba a la planta y a la vez, ¿verdad? Cierto, voy a silenciar un micrófono, alguien dejó el micrófono activado. Voy a tener que silenciarlo. Ahí sí, gracias. Ya. Y además, él también, además de proyectarse, él sentía todo lo que le pasaba a la planta. ¿Ya? Así que muy bien. Siguiente pregunta. Dice así. Tiene que ver con la habilidad de evaluar ahora. La habilidad de evaluar también es una habilidad un poco más compleja, un poco más difícil. La habilidad de evaluar tiene que ver con emitir juicios de valor sobre lo que estoy leyendo, ¿ya? Es decir, qué pienso o qué puedo decir a partir de lo que estoy leyendo, ¿ya? Pero en ese sentido, no, también es como, también es ir más allá, ¿ya? Pero ese juicio de valor siempre tiene que ser fundamentado con lo que dice en el texto, ¿ya? Por eso son tan importantes las marcas del texto o marcas textuales. Ya la 7 dice, ¿de qué manera se dan a conocer las acciones de los personajes? ¿Qué efecto produce esto en el lector? Ya mencionamos, ¿cierto?, las tres técnicas. ¿Cuáles eran las tres técnicas que vimos en las cuales participaban estos personajes? Habían tres. ¿Cuáles eran esas técnicas? Estaba el diálogo. ¿Cuál más? Estaba el monólogo. Y estaba la corriente de la conciencia. Esas son las tres técnicas que ocupa esta autora para expresar o para hacer que los personajes se expresen. Los diálogos nos sirven obviamente, como les decía al principio, para generar esta sensación de fragmentación, de división de las voces, ¿ya? El monólogo interior nos sirve, al igual que la corriente de la conciencia, para ahondar, para profundizar en los pensamientos y sentimientos de los personajes, y a raíz de todo esto es que nosotros tendríamos una pluralidad o variedad o diversidad de voces, ¿ya? Por eso hablamos de polifonía, ¿ya? Entonces, estas tres técnicas reflejarían la polifonía de las voces, que era el tema de las dos últimas clases, ¿ya? Bien. La pregunta 8 dice, ¿es posible identificar en la narración numerosas figuras literarias, metáforas, comparaciones, personificaciones, entre otras? ¿Por qué crees que predominan las imágenes poéticas? ¿Ya? Yo le adelanté algo, pero ¿alguien quiere complementar ahí de por qué esta autora, Virginia Woolf, ocupará un lenguaje más poético siendo que está escribiendo una novela que es narrativa? ¿Por qué ella habrá querido usar un lenguaje bien poético en algunas partes del texto? ¿Cuál será el objetivo de eso? ¿Qué querrá lograr ella? Em, bueno, si uno va más allá, por ejemplo, la poesía, ¿ya? O todo lo que tiene que ver con el lenguaje literario, lo que busca más bien es causar en los lectores, ¿verdad? O quien escucha, ¿verdad? Una emoción, despertar ciertas emociones. La poesía es mucho más rica en interpretación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir, por ejemplo, él se sentía bien, encontró que era un día bonito, qué sé yo, a decir que Lois, por ejemplo, se había visto a sí mismo como una planta, que estaba enraizado a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ella busca darle un sentido distinto para dar pie a la interpretación y así sea más interesante la lectura, más llamativa desde la parte estética, desde la perspectiva estética. ¿Ya? Profe, yo tenía una pregunta Sí, sí, dígame. que respecto a eso de qué manera se dan a conocer las acciones de los personajes. Ujú, Usted dijo lo de los monólogos y eso, y yo tenía una duda sobre eso ujú. porque según yo, todo el libro y la narrativa como que va pasando de un personaje a otro, pero como más a base de esos que son como los soliloquios. Sí, sí. co- Y quería saber, o sea, la diferencia entre un soliloquio y un monólogo, y eso, que Ujú. no sé mucho la diferencia. Gracias, sí, buena pregunta, gracias, gracias, gracias. Sí, lo hemos visto en teatro. Recuerden que estas técnicas, el monólogo interior, sobre todo, claro, o sea, el monólogo interior es propio de la narrativa, pero viene del monólogo que era propio del teatro. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad cero, que era en relación al teatro? Ahí dijimos que el monólogo tenía que ver cuando un personaje quedaba solo en escena, ¿verdad? Y daba a conocer su pensamiento al público, lo verbalizaba, ¿cierto? Para que lo escucharan, ¿ya? Ya habíamos hablado de la parte, ¿se acuerdan también que la parte era cuando los otros personajes no podían escuchar lo que pensaba este otro personaje que estaba ahí en escena?
¿ya? Bien, lo mismo pasa en la narrativa. En la narrativa también hay un monólogo. El monólogo es una forma de pensar individual. Los monólogos, como el nombre lo dice, es solamente el discurso de un solo personaje, ¿ya? Y en ese momento hay ausencia de diálogo. Pero ¿cuál es la diferencia con el soliloquio? Que el monólogo es más desordenado, ¿ya? En cambio, el soliloquio es mucho más ordenado. En ese sentido, está muy bien lo que dice la compañera. Acá sería quizás más preciso hablar de soliloquio, más que monólogo, ¿ya? Pero en algún momento, en el caso del soliloquio, el pensamiento es muy ordenado, pero fíjense, vamos a volver a Lewis, porque hay un claro ejemplo. Lewis le pasó que saltó de un pensamiento a otro, si se fijaron, ¿cierto? Ya, miren, al principio dice que todos se fueron, se está comparando con la planta, ya, sostengo un tallo en la mano, soy el tallo, ¿verdad? Todo eso. Después dice, mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo, a través de la tierra con ladrillo, etcétera, etcétera. Ya soy todo fibra, todos los temblores me estremecen y el peso de la tierra oprime mis costillas, etcétera, etcétera. Aquí mis ojos son verdes que no ven. Hasta ahí él está pensando, se está pensando a sí mismo como una planta. Ya está en la planta que él observó, él se vio como una planta. Ahí tenemos un pensamiento desarrollado, pero dentro del mismo monólogo, él salta a otro pensamiento que es cuando vuelve a la realidad. Se vuelve a ver como el chico vestido de franela gris que era como andaba realmente. Y después de que volvió a la realidad, vuelve a pensar en su imaginación, porque estamos en la mente de este personaje, él se transporta mentalmente al Nilo, al río Nilo, ¿cierto? Y se transporta entonces a Egipto. Y todo eso ocurre en en varios pensamientos en su mente, ¿ya? Eso es un monólogo. ¿Por qué? Porque el monólogo son varios saltos de un pensamiento a otro, igual de manera ordenada, pero son saltos de un pensamiento distinto. En cambio, si hubiese sido un soliloquio, el soliloquio te desarrolla solamente un pensamiento. Si solamente, en este caso, si Lewis hubiese hablado hasta antes de que dice soy un chico vestido de franela gris y todo lo demás no lo dice, hubiésemos estado solamente en el pensamiento de él visto como una planta, ¿ya? Entonces, ahí hubiese sido un soliloquio porque sería un solo pensamiento. Pero en cambio, si leemos esta parte completa, él piensa en tres cosas distintas. Entonces, eso sería un monólogo. ¿Se entiende? Y la corriente de la Sí, conciencia, profe. ya, muy bien. Y la corriente de la conciencia es más caótica, más desordenada todavía, porque la corriente de la conciencia, de hecho, más adelante hay una, es más desordenada, no hay puntos muchas veces, no hay coma, se salta, ahí sí que se salta de un pensamiento a otro, ya, no recuerdo en qué parte exactamente, pero más adelante había una, ya. Hay corriente de la conciencia también acá, ya. Muy bien. Eso, claro, para responder a la compañera, ya. Sí, o Quedamos. sea, como que hablan, sus pensamientos son en voz alta, ¿no? Exacto. O sea, no, no, no. Para nosotros, a ver, nosotros podemos leer lo que él está pensando y nosotros como lectores sabemos lo que él piensa, pero los otros personajes no lo saben. Los, Ah, otros ya, ya, ya. los otros personajes no lo escuchan. No, no. Ya. ¿Ya? Si fuera en el teatro el monólogo sí, pero en el caso de la narrativa, no. En el caso de la narrativa, el monólogo interior tiene que ver con los pensamientos del personaje y nosotros como lectores solamente lo leemos. En cambio, en el teatro sí lo pueden escuchar otros personajes. Por ejemplo, el monólogo de Hamlet, ¿ya? Pero es porque en el teatro es monólogo simplemente y la narrativa es monólogo interior. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. Quedamos entonces, en la pregunta 8 estábamos, si no me equivoco, sí. Como les decía entonces, la presencia de lo poético tiene que ver con este sentido estético, de embellecer el mensaje, de buscar múltiples o variadas interpretaciones. La pregunta 9, que también tiene que ver con evaluar, ¿qué propósito tendrá la incorporación de distintas voces en la narración? Ya hemos dicho bastante de eso, pero ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Por qué esta autora habrá querido dar a conocer estos distintos puntos de vista, estas distintas voces de los personajes? ¿Qué se habrá propuesto ella? ¿Por qué ocupó estas técnicas? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Por qué será? No olvidar que todo texto tiene un contexto detrás, y el contexto acá eran las guerras mundiales, ¿cierto? Las guerras mundiales, ustedes saben todas las consecuencias que trajo para la humanidad de destrucción de varios lugares del mundo, de varios países, ¿cierto? Mucha muerte de muchas personas del mundo, ¿ya? Eso mismo, esa misma destrucción generó mucha fragmentación, por así decirlo, divisiones políticas, divisiones culturales, en fin, económicas, en el mundo entero en general. Entonces lo mismo se intentó
desarrollar en el arte y la literatura. Entonces, ¿cómo lo hizo esta autora? Lo hizo a través de la cierta pluralidad de voces para dar cuenta de la fragmentación de la realidad, de que no hay una sola realidad, sino que existen múltiples realidades. Y recuerden, a los que les gusta la ciencia, me imagino que han escuchado desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein, él plantea, cierto, que en el fondo, él lo plantea desde el punto de vista de la física, pero la relatividad también aparece en la literatura, en el sentido de que no hay un solo punto de vista válido, sino que hay distintos puntos de vista como personas hay. ¿Ya? O sea, todos ustedes pueden tener un punto de vista distinto. ¿Ya? Bien, la pregunta 10 dice, según la respuesta anterior, ¿qué visión de mundo se presenta en el texto? Ya lo dijimos también, un mundo fragmentado, dividido, ya un mundo donde hay que reconstruir la historia. Acá sí les voy a consultar, ahora viene la parte de aplicación de contenidos, ya donde ustedes tienen que reconocer la focalización. Nosotros hace como 2 o 3 clases atrás revisamos que la focalización era de 3 tipos. Focalización 0, que era para el narrador omnisciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente no se focaliza solamente en lo interno, el pensamiento y sentimiento, o sea, no es focalización interna, y tampoco es focalización externa, porque no solamente observa, sino que se centra o sabe tanto lo que piensan, sienten los personajes como lo que observa. Por lo tanto, como no hay un foco fijo de la mirada del narrador omnisciente, es que recibe el nombre de focalización 0, ¿ya? En cambio, el narrador que es protagonista o el narrador testigo, que sí son los que vivencian directamente lo que les pasa, lo que ven, lo que observan, ya es que se habla de focalización interna, y el narrador observador es de focalización externa porque solamente ve lo que observa, lo que ve. Entonces, pregunta para ustedes, según lo visto acá, ¿qué focalización y tipo de narradores predominan en este texto? ¿Qué narradores predominan acá? ¿Interviene el narrador acá? ¿Interviene el narrador omnisciente en este relato, por lo que han visto? Yo creo que no, porque se Ujú. comunican por el monólogo interior los 6 personajes. Excelente, eso es, súper bien. Ya, muy bien. Claro, no está presente el narrador omnisciente, sino está presente el narrador, los narradores personajes, que vendrían a ser cada uno, sería el narrador protagonista, cada vez que interviene, ¿ya? O sea, cada vez que están en los diálogos, cada uno toma el rol protagónico, y después cada uno, cuando aparece su monólogo, también toma un rol protagónico, ¿ya? Entonces estaría el narrador protagonista y estaría también el narrador testigo. Si se acuerdan, acuérdense que en un momento estaba Ginny, que observaba lo que le pasaba a Lois, y por eso como lo veía tan quieto, porque ella lo veía desde fuera, nosotros sabemos que Lois estaba imaginando que era una planta y todo lo demás, pero si a Ginny, que estaba desde fuera, lo único que ella veía que Lois estaba quieto, no se movía. Entonces se asustó, salió corriendo en busca de él y le dio un beso para despertarlo, ¿cierto? Para sacarlo de su imaginación, ¿cierto? Entonces, y además tenemos que después estaba Susan, que Susan observaba el beso que le dio Ginny a Lois, y después estaba el otro chico, Bernard, me parece que era, que observaba que Susan salió corriendo, llorando, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que también en algunos momentos son testigos de lo que les pasa a los otros personajes. Entonces, como son narradores, protagonistas y testigos, ¿cuál es la focalización que predomina acá? ¿La interna o no? Interna, excelente. Sí, interna. Muy bien. Súper, muy bien. Pregunta 12. ¿Qué estilo narrativo predomina en este fragmento? Recuerden que hay 3 tipos de estilos narrativos. Está el estilo directo, cuando hablan directamente los personajes. Está el estilo indirecto, cuando solo interviene el narrador. Y el estilo indirecto libre o mixto, cuando el narrador toma la palabra de los personajes y la mezcla. ¿Cuál predomina acá? ¿El directo, indirecto o mixto? ¿Cuál predomina acá? ¿Cuál le aparece más? ¿Qué estilo aparece más acá? ¿El directo? El directo, En bien, directo. bien, muy bien, sí, cierto, porque hablan directamente los personajes, muy bien, ¿ya? Y la última pregunta tiene que ver con la polifonía, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Bueno, eso ya lo hemos dicho bastante. La polifonía acá se presenta a través del monólogo, a través del diálogo, a través de lo que piensa cada personaje, de las distintas intervenciones que tienen, ¿ya? Les recuerdo también ahora anotar su nombre en el chat para que me quede registro de la asistencia, ¿ya?
de todas maneras, ¿ya? Y no sé si alguien tiene alguna duda, algo que consultar, ¿quedó claro? ¿Va quedando claro? ¿Quedó más claro ahora o no? Sí. Profe, en un texto pueden aparecer los 3 tipos de narradores. Sí, sí, sí. Sí, hay textos que son más complejos, más complicados que otros y pueden aparecer, pero siempre tienen que ver cuál es el que predomina, ¿ya? O sea, siempre uno va a estar más presente que los demás, ¿o no? Exacto, así es, así es. Ya. Sí, sí. Profe, yo tengo una duda con el texto porque como Hola, Paula. que, Oli, lo veo como una narrativa lineal, pero yo lo veo más como un poema largo en prosa. Ya, No puede lo ser. veo como narrativa. Eh, Hay mucho, a ver, los géneros literarios antes estaban muy marcados, pero en el último tiempo los géneros literarios se mezclan bastante. Ya puede haber justamente mucha prosa poética, y de hecho sería prosa poética en varias partes de este texto de Virginia Woolf, ya, pero pese a todo, sigue predominando la narración. ¿Ya? Entonces, independiente de que si hay poesía o aspectos muy poéticos, si predomina la narración, es género narrativo, ¿ya? Así que en este caso, por eso es que predominaría el género narrativo, ¿ya? Sería narrativa por sobre poesía, ¿ya? Sin embargo, en algunas partes, si les toca leer un fragmento solamente, claro, ahí podríamos decir que es prosa poética o más poesía, pero en realidad en este caso, cuando hablamos de todo el libro en sí mismo sería una novela, ¿ya? Bien, recordarles también que tienen que leer el libro Cien años de soledad, que deberían empezar a leerlo ya hace rato, ¿ya? Y que la primera parte del libro, que va a ser dividida en dos partes, la primera parte del libro va a ser evaluada ahora en la quincena de agosto, y la segunda parte de Cien años de soledad va a ser evaluada a finales de agosto, ¿ya? Así que para que lo empiecen a leer, ¿ya? No lo dejen para última hora, ¿ya? Y son preguntas bien fáciles en realidad. La primera parte va a ser más de preguntas, igual va a mezclar desarrollo, pero va a ser más de alternativa, ¿ya? Esos chicos, esas chicas, no sé si alguien tiene una consulta, algo que no esté claro, ¿ya? Gracias por la asistencia, espero que se sigan motivando a participar, espero que le haya servido la clase. Lo invito también a conectarse los días viernes a las clases de la prueba de transición universitaria de lenguaje, que la hago yo, así que cualquier cosa me dicen, conéctense a ese Classroom también, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a todos, a todas. Chao, profe, Chao, Chao, cuídese. profe, que esté bien. chao, igual, chao, 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 profe. Chao. chao, cuídense.